Regresamos aquí a Uno por Uno, Opinión y Libertad. Muchas gracias por continuar acompañándonos en este ejercicio periodístico donde comenzamos este programa hablando sobre el allanamiento al sitio de noticias de Carmen Aristegui, donde se roban una computadora con información valiosa y que estamos haciendo la pregunta: ¿qué van a obtener con esa información que recuperaron de una forma violenta un grupo de poder? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién se beneficia tanto con este atraco a la periodista Carmen Aristegui, al grupo de periodistas que conforman esta organización de sitio de noticias? Y en este marco, pues, se festeja el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fíjense lo que son las cosas. Están violentando a una mujer, a una periodista además. No solamente es un tema de género, sino de oficio. Están las dos en la mesa discutiéndose y nadie pronuncia nada. Las autoridades no se pronuncian al respecto, pero cuando han querido obtener al poder, han tenido que ir a responderle las preguntas a Carmen Aristegui, presumiéndose como personajes enteramente plurales, enteramente con apertura para el debate público. Pero una vez que ascienden al poder, ya no lo hacen. Simplemente utilizan los medios con fines viles para hacerse del poder. Sepultaron en el Panteón Jardines del Recuerdo en Tlalnepantla, Estado de México, a Karen Rebeca Esquivel Espinosa de los Monteros. Era universitaria, tenía 19 años y el 22 de septiembre fue raptada a plena luz del día en una de las avenidas más transitadas de Lomas Verdes, en Naucalpan, uno de los 11 municipios donde el gobierno federal decretó desde julio del 2015 la alerta de género. Ese mismo día fue secuestrada también otra mujer. Pasaron 6 días en los que localizaron los cuerpos en una vivienda cercana a la presa del Tejocote, esto en la zona de San Mateo Nopala. La segunda víctima ya fue identificada por las autoridades como Adriana Hernández Sánchez, de 52 años. Ni un joven más, ni un secuestro o robo más. Desde antier hemos buscado a distintas autoridades del Estado de México para que den la cara frente al secuestro y asesinato de Karen y la señora Adriana, pero ni el gobernador Erubiel Ávila, ni el secretario de Gobierno José Mansur, ni el procurador Alejandro Gómez, ninguno quiso hablar. Donde sí lo hicieron fue durante el programa gubernamental Erubiel Te Responde, transmitido desde el C4 de Ecatepec. El mandatario priista prácticamente abrió con el compromiso de que en este caso se va a hacer justicia. Frente a las cámaras, dijo que ofrecerá una recompensa de $500,000 a quien proporcione información que permita la aprehensión del homicida. En ese espacio que consultamos en las redes sociales también participó el procurador estatal. Ya solicitamos órdenes de aprehensión, no solamente por el caso de Karen, sino también por el caso de Adriana. Los hechos muy concretos: se trata de una persona, es un franelero en el ballet parking, en el gimnasio donde trabajaba Karen, quien habría tenido alguna diferencia precisamente con ella y con la señora Adriana. Que ya tenemos la camioneta en donde fueron trasladados los cuerpos en su momento. Parece que más que indignados y preocupados como estamos todos, están políticamente incómodos, Políticamente como si esto les estresadísimos. estorbara, más que involucrarse y decir, entendemos lo que está pasando y hay que hacer algo, como que les estorba, da la impresión que esto les estorba. Entonces, tenemos este marco importante del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde hay cifras alarmantes en el mundo. De acuerdo con cifras de la ONU, una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física, sexual, por lo que este día que ha sucedido, 25 de noviembre de 2016, este es el día, la fecha conmemorativa donde se impulsan acciones para erradicar esta pandemia mundial, considerada una enfermedad, una pandemia mundial, por la propia Organización de las Naciones Unidas. Es decir, hemos tenido un problema de comunicación nuevamente, un problema de entendimiento entre géneros, un problema de desarrollo de instituciones, de garantías del propio Estado en cada república que puede existir en este país, en este mundo. Entonces, cada 25 de noviembre del 2016 se conmemora esta lucha por erradicar la violencia contra la mujer.
que no solamente busca esta fecha conmemorativa crear conciencia, sino que sobre todo también quiere impulsar iniciativas para erradicarla a nivel mundial, como hemos mencionado. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Por qué esta fecha? Bueno, la historia nos indica que en el año de 1960 un caso de feminicidio alarmó a la República Dominicana. En ese lugar comenzó todo. A la comunidad latinoamericana también se le alarmó, y a medios internacionales cuando supieron del caso donde 3 hermanas, Minerva Patroa y María Teresa Mirabal, fueron asesinadas en esa fecha, en un día como este, en un día como el del 25 de noviembre, por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Y este movimiento retomó la fecha del asesinato y en 1981 iniciaron con campañas para erradicar la violencia. Sería hasta 1999 que la Asamblea General de las Naciones Unidas instaurara el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, con tal de impulsar acciones de parte de los gobiernos y de diferentes organizaciones gubernamentales para atacar este problema, este grave problema, porque las estadísticas, le vuelvo a repetir, son alarmantes. Le voy a dar datos duros. Al menos 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja. El 98% de los 4.5 millones de víctimas de explotación sexual son mujeres o niñas. Entonces estamos hablando de un tema de trata de personas. Como muchos hombres engañan a las mujeres tratándolas con mecanismos de enamoramiento y después las someten, las esclavizan y las llevan a otros estados de la República, las llevan fuera de sus lugares de origen o de sus lugares de residencia, las alejan de sus familias, les cortan los contactos y las someten por medio de la violencia, que se estén prostituyendo para ganar pues dinero, el maldito dinero. Y entonces uno de cada dos casos de feminicidios en 2012 fueron por un familiar cercano o pareja sentimental. Es decir, en el seno de la familia estamos viendo que ocurren estos casos. Tenemos un problema donde la célula básica de la sociedad, la base de la sociedad, está propiciando que se expanda nuevamente pues la corrupción, la violencia, y donde se contamina la sociedad por entero, y eso nos produce tener un país deprimido, un país con falta de conciencia, un país espiritualmente dolido, y eso no nos puede llevar a ningún buen lugar. En México, al menos el 63% de México, al menos el 63% de mujeres mayores a los 15 años ha sufrido algún tipo de violencia. 7 mujeres fueron asesinadas diario. 7 mujeres fueron asesinadas diario entre 2012 y 2013. Solo 52 países penalizan la violación en un matrimonio. 2.600 millones de mujeres y niñas viven en países donde la violación en un matrimonio no está penalizada. 2/3 partes de los países castiga la violencia doméstica. Entonces es un reto importante, no solo de México, sino del mundo. Pero México se suma a la lucha para erradicar esta violencia de género, esta violencia contra la mujer. La violencia contra las mujeres y las niñas es una violación a los derechos humanos, claro está. Una pandemia de salud pública, por supuesto, porque les he dicho que eso produce tener escenarios de depresión, tener escenarios de falta de conciencia, tener escenarios de espiritualidad, pues con mucho dolor. Y esto funge también como un grave obstáculo para el desarrollo sostenible. Sale muy caro a las familias por los tratamientos psicológicos, las comunidades y las economías. El mundo no se puede permitir pagar ese precio. Estas son palabras de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU. Y bueno, así comienzan, en este 25 de noviembre de 2016, así comienzan el arranque de muchas actividades para crear conciencia, para promover el debate y para comenzar la institucionalización de actividades fuertes que combatan esta violencia. El arranque de actividades en México, quiero decirles, fue en el Monumento a la Revolución, con entrega de tarjetas de seguro contra la violencia familiar. Y por primera ocasión 10 mujeres trans recibirán este beneficio. Entonces es un problema contra las mujeres donde no se distingue edad, condición social o preferencia sexual, y afecta la salud, por supuesto, el desarrollo, la vida pública.
El presidente Enrique Peña Nieto, por supuesto, en este marco vino aquí a la ciudad de Irapuato, al estado de Guanajuato, para presentar el programa Únete, en beneficio de ayudar a que esto termine de una vez por todas. Pero bueno, el Estado de México, de donde proviene, de donde deviene el propio presidente Enrique Peña Nieto, gobernador, bueno, él gobernó una de las entidades con más feminicidios en el país y por él votaron. Lo que se sabe es que el Estado de México, cuna de los priistas, cuna del Grupo Atlacomulco, cuna del gobernador Erubiel Ávila, donde priistas guanajuatenses, donde priistas de diversas partes de la República, van y se toman fotos con autoridades, con líderes supuestamente morales de su partido que han permitido que se siga incrementando en este país y en el estado cuna que gobernaron los feminicidios, la violencia contra la mujer. Y con ellos se toman fotografías y con ellos, a ellos les aplauden y a ellos les dieron su voto y ellos gobiernan el país. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una violencia exacerbada. Lo que sí se sabe es que el Estado de México tiene una tasa de asesinatos de mujeres que sobrepasa a la media nacional. En un periodo de 20 años entre 1990 y 2010, según cifras recaudadas por el periodista Humberto Payet. Es un proyecto periodístico en dos partes. Básicamente, una textual, que es una investigación de fondo sobre las causas, las condiciones en las que ocurren los asesinatos de mujeres en el Estado de México, el estado del que proviene y que gobernó el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y otra parte que es un ensayo fotográfico de largo aliento hecho por Eduardo Loza, quien muestra los rostros de las familias que tienen a una mujer ausente. El feminicidio en el Estado de México es ubicuo y se debe en buena medida a la absoluta impunidad con las que las cosas ocurren ahí. Es un libro que creo que funciona bien para entender el presente de las mujeres en México y también el presente de la política de los mexicanos. El propio gobierno priista de este municipio le entregó un premio de reconocimiento a la labor periodística de Humberto Payet con la medalla de mérito ciudadano. Gobierno priista que se colgó del éxito de Enrique Peña Nieto, lo defienden a capa y espada. ¿Y cómo está el Estado de México? Es un infierno para las mujeres. Humberto Payet fue coautor del libro Las muertas del Estado, publicado en el año 2014. En el caso del Estado de México, esto ha sucedido durante años sin que nadie tome atención del hecho, dijo Humberto Payet. No es normal que asesinen a 1997 mujeres durante la administración de un hombre que quería ser presidente y que de esa manera lo logró. Eso es lo que cobija el Partido Revolucionario Institucional. Eso es lo que cobija este grupo de operadores políticos, de militantes que no tienen conciencia, que se afilian a un partido y entonces lo defienden a capa y espada nada más y por el simple hecho de profesarle una religión absoluta a unos colores partidistas, donde sus principales líderes morales no irradian el respeto, no dan ejemplo de lo que es una labor y no luchan por las prioridades, que en este sentido es garantizarle a la ciudadanía que tengan seguridad y justicia, que tengan paz social, que es lo fundamental, que es lo principal, y se han dedicado a hacer otras cosas menos importantes que garantizar que tengamos calles seguras, que garantizar que tengamos espacios donde caminar, donde convivir, y entonces vivimos amurallados, como ya hemos comentado, alejados unos de otros, viviendo cada uno su propio infierno al interior de sus casas, porque, bueno, pues cada quien tiene su moral de liga y cada quien está luchando por su propio beneficio, lejos de luchar por el beneficio de la gente, por el beneficio de la ciudadanía, que la ciudadanía está exhausta, ha perdido la fe, ha perdido la esperanza, ha perdido el entusiasmo,
ha perdido la confianza y los partidos políticos quieren continuar saliendo a las calles a tocar puertas y estarles hablando con un mismo discurso trillado, desgastado desde hace muchos años. Y otra vez están planeando ir por las mismas estupideces, por las mismas caras, por los mismos nombres y apellidos, por las mismas idioteces que hemos estado soportando todos estos años. Malos ejercicios, malos rostros, mala ejemplificación de lo que debe ser la función pública, mal ejercicio de la palabra, mal ejercicio porque ya no necesitamos más corrupción. La cifra de Payet de 1997 es casi 500 homicidios más que el conteo total de un periodo de 20 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, que ha sido conocido internacionalmente como el epicentro del feminicidio en México. O sea, Ciudad Juárez, esa era la característica primordial, principal de esta entidad. Tenía un estigma que hábilmente el Estado de México, superando esas cifras de feminicidios, ha logrado deslindarse del foco público. Es el epicentro de la impunidad del Estado de México, es el epicentro de los feminicidios. El caso Paulette, ¿recuerdan el caso Paulette? Esta niña que murió impunemente y nunca supieron la situación, nunca esclarecieron el asunto y acabaron diciendo que estaba desaparecida y resultó que estaba muerta debajo del colchón y nadie la había visto. ¿Quién la puso ahí? ¿Quién la asfixió? ¿Qué pasó? No esclarecieron nada. Todo fue algo que recordaremos lamentablemente todo el resto de nuestra vida. El Estado de México es un corredor de migrantes donde ya se había identificado como corredor de trata de mujeres, dijo María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Esto es lo que está en discusión en esta mesa. Se siguen alzando el cuello el cuerpo de los priistas que han permitido esto, que han permitido el alza al feminicidio, a la violencia contra las mujeres. Tras 90 años de ejercicio político, tras 90 años de autoridad del PRI en el Estado de México, hoy es el epicentro, hoy es la entidad con más violencia hacia las mujeres. Recuerden los casos de las niñas violadas y asesinadas en el Estado de México. ¿Y qué pasa? No pasa absolutamente nada. Los gobernadores ahí, con los que ustedes, muchos de los priistas de este lugar y de varias partes de la República, gustan de tomarse fotografías, ellos han gobernado muy mal esas entidades y han propiciado que se desquebraje la situación del tejido social. Han propiciado no proteger lo más importante que tenemos en el mundo, en el país, que son las mujeres. Las propias mujeres no se hacen respetar porque siguen alimentando impunemente una institución de esta naturaleza. ¿Qué tipo de moral es esa? ¿Van a seguir festejando 90 años de impunidad? 90 años de una entidad que impulsó la figura presidencial que hoy tenemos la figura presidencial que hoy tenemos, el gobernador que hoy tiene el Estado de México. ¿Eso es lo que merece ese grupo, ese cuerpo de políticos que todos los días se levantan con un trabajo de agenda pública y priorizan sus actividades? ¿Dónde está el tema de proteger a la mujer? ¿Dónde está ese tema de parte del cuerpo de los priistas en el Estado de México? De parte del cuerpo de los militantes en toda la República Mexicana, de las propias mujeres que deberían hacer valer sus derechos, defenderse integralmente, pero no, tienen una moral de liga, porque por un lado, esas militantes que salen a pedirle a la gente que les dé su voto al Partido Revolucionario Institucional, ellas propician que se sigan gestando este tipo de gobiernos mediocres, este tipo de gobiernos que avergüenzan a la República Mexicana. Esto es Uno por Uno, vamos a una pausa y ya regresamos.